luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontrábamos un sábado más llegando hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad. Es un placer reencontrarnos nuevamente. Les invitamos, como es de costumbre, a participar de las reuniones en San Rosendo, en Balmaceda 17, los días sábados a las 10:30, a las 16 y a las 18 horas. Quedan cordialmente invitados para poder participar de las reuniones de los días sábados. Así también les invitamos a revisar nuestra página web www.idnp.cl, donde se encontrará usted con importantes sermones y estudios, los que podrá leer y también dejar sus comentarios y preguntas, las que trataremos de responder a la brevedad. Me acompaña de esta tarde mi hermano Nelson Ulloa. Muy bienvenido a nuestro programa de hoy. Muchas gracias. ¿Puede saludar a los televidentes? Ya, es un placer estar nuevamente entregando el conocimiento que Dios nos ha dado acerca de su verdadero mensaje. Yo saludo a todos los televidentes que nos han seguido continuamente en nuestro programa y les deseo que la paz de Dios abra vuestro entendimiento, vuestro corazón, y a nosotros nos dé el entendimiento para poder explicar las cosas que Él nos ha entregado de la mejor manera. Así es. Muy bienvenido entonces a nuestro programa. Los diferentes sucesos acaecidos en el mundo hoy no nos parecen extraños, ya que todos ellos de alguna manera están predichos en las Sagradas Escrituras. Acerca de los tiempos actuales y su relación con lo que Dios tiene establecido, es lo que nuestro hermano Nelson Ulloa nos tiene como tema para el día de hoy. Antes de eso, sí, los quiero dejar invitados a escuchar una hermosa alabanza, y de vuelta ya estamos con el tema central del programa del día de hoy.
como señalaba nuestra hermana moderadora, todos hemos sido testigos, no solamente aquí en Chile, sino en el mundo en general, la situación por la que está pasando el mundo propiamente tal. Es decir, la gente anda buscando algo, y los que dirigen los países políticos todavía no han alcanzado, digamos, el conocimiento necesario para que la gente se sienta interpretada por ello. Sin embargo, estas situaciones están predichas en la Santa Palabra de Dios. Y nosotros nos vamos a preocupar de hacer una pequeña meditación sobre este particular. Les invito a que veamos, para corroborar lo dicho, en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, dice: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su tiempo. Es decir, Dios ha señalado el tiempo para todas las cosas, y todo va a acontecer de acuerdo, digamos, al tiempo que Dios tiene señalado. En el capítulo 4 del mismo libro de Eclesiastés dice: y tornéme yo, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, y sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Meditemos en los años que fue escrita esta verdad. Corramos ahora nuestra mente al tiempo que estamos viviendo, y exactamente este mismo panorama lo tenemos hoy en día en nuestra sociedad, no solamente aquí en Chile, sino en el mundo en general. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es mi intención al menos? Señalar que la palabra de Dios es escrita por Él, dicha por Él, y señala una evidencia clarísima que es palabra de Dios. Ahora, la situación la podemos nosotros comprobar. O sea, basta solamente recorrer nuestra mente para darnos cuenta que estos versículos que hemos leído son exactamente verdad y reflejan lo que hoy en día está aconteciendo. Ahora bien, resulta de que no se trata solamente de eso. Se trata solamente de que nosotros ya encaminemos nuestra vista a buscar cuál es la solución que Dios nos ofrece para estos problemas. Dice la Santa Palabra en el libro de Gálatas: porque Dios creó todas las cosas. Dios hizo lo perfecto, y todo es perfecto porque fue creado por Él. Por eso mismo que Él tiene la solución para los problemas que presenta la sociedad, que hoy día está dominada por el enemigo de la voluntad de Dios. Dice así el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 al 9. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a vivir? Es decir, la Santa Palabra, en primer lugar, nos dice el conocimiento de Dios de los tiempos, que indudablemente es verdad. Pero enseguida nos retrata nuestra propia realidad. Y la realidad es esta: el mundo
sigue su propio rumbo, el ser humano sigue su propio rumbo, y sin embargo tiene como consuelo una gran enseñanza, que es el origen, de dónde salimos, quién nos hizo, quién formó la humanidad. Y por supuesto que hay un libro que todo lo contiene, que es la Sagrada Palabra de Dios, conocida por todos nosotros como la Biblia. Y en esta parte señala una situación específica. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, hechos de mujer, hechos súbditos a la ley. Es decir, el mundo ya había tenido su desarrollo. Dios había ido cumpliendo su plan que tiene para la salvación de toda la humanidad, porque nos ofrece un mundo orientado y elegido por Él. Pero paralelo a eso existe también el poder del enemigo de la voluntad de Dios, y entonces el mundo se debate entre una y otra cosa. Pero Dios controla para que todo se maneje de acuerdo a su voluntad. Y aquí nos señala entonces, más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envía a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué hace esta señalización la palabra de Dios? Porque Dios eligió un pueblo. Y ese pueblo siguió, digamos, toda la conducta que Dios había establecido. Y independiente de eso, como Él ama a la humanidad, que somos de su creación, Él tiene tiempo para todas las cosas. Y eso es lo que nos habla el sabio Salomón al principio de este mensaje, donde dice que para todas las cosas hay un tiempo para nacer, tiempo para morir, y dice más encima que he entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo, y aquello no se añadirá ni se disminuirá, y hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Es decir, Dios tiene un plan señalado, Él lo ha de cumplir matemáticamente, y parte de ese plan, como lo vamos a ver a continuación, fue el conocimiento de su verdad al mundo gentil. ¿Por qué razón? Porque Él eligió un pueblo para estos efectos, el pueblo de Israel. Pero como Él tiene toda la justicia en sus manos, como Él tiene el amor por lo que el ser que Él creó, entonces ha venido el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios tiene un tiempo señalado para las cosas, y cuando se cumplió ese tiempo, entonces Él envía a su Hijo, hecho de mujer. Es decir, nació como cualquiera de nosotros. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. ¿Y quiénes eran esos? Evidentemente que éramos nosotros, porque el pueblo propiamente tal elegido por Dios ya había recibido directamente de Dios el quehacer. Y miren lo que dice aquí en el libro de los Efesios. Dice, Efesios capítulo 2, dice, Efesios capítulo 2, dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 13 adelante. Mas ahora en Cristo Jesús. Dice, voy a leer del versículo 11 para que nos ubiquemos bien. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en la carne, que erais llamado incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la situación nuestra. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿por qué? Porque Él había elegido un pueblo determinado, que era el pueblo suyo, el pueblo de Israel, y nosotros no correspondíamos a ese pueblo, por lo tanto éramos llamados gentiles. Y nos encontramos ajenos a la voluntad de Dios. Y esto es lo que habla Pablo en su carta a los Efesios, que eran gentiles, igual como somos nosotros o como éramos nosotros antes de conocer la verdad de Dios. En aquel tiempo, alejados sin Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación. Entonces, ¿y cuál es la situación nuestra ahora? ¿Cuál es la situación suya especialmente? Le pregunto yo a raíz de este mensaje que nos está entregando la Santa Palabra. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo
estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, Dios elige un pueblo determinado que vivía en la esclavitud. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y entonces Él los saca de la esclavitud y abre entonces su voluntad al resto del mundo que no era su pueblo escogido. ¿Por qué razón? Porque con esa situación Él coloca un ejemplo de potestad, un ejemplo de quién es Él, y por lo tanto ese ejemplo nosotros no podemos jamás olvidarlo. Primero que nada porque tenemos el ejemplo vivo que es el pueblo de Israel, que estuvo esclavo en un tiempo determinado por la voluntad de Dios. En el tiempo que Él tenía terminado lo sacó de la esclavitud de Egipto, y después entonces abrió su misericordia y su bondad al resto del mundo, nosotros los gentiles. Más ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido yo cercanos por la sangre de Cristo. Porque ¿en qué consistía? ¿Cómo se aclara esta situación? Dios había elegido un pueblo, y ese pueblo debía rendirle loores, homenaje, y para eso había una especial circunstancia, había un reglamento de adoración a Dios, y dentro de ese reglamento consistía un sacerdocio, es decir, un grupo que dirigía la enseñanza de Dios al pueblo, y el pueblo tenía que pagar sus pecados mediante el sacrificio de animales. Más ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces ahí viene la explicación por qué murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios envía a su Hijo abriendo la puerta de la salvación al resto del universo, y Cristo vino como enviado por Dios a cumplir una situación determinada, que era unir la humanidad en función de la verdad de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden al rito, dice, y edificar los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, todo el reglamento que está, digamos, autorizado, el reglamento de adoración a Dios que está establecido y autorizado por Dios, Cristo lo vino a reformar para que nosotros los gentiles pudiésemos tener entrada también a ser considerados como hijos de Dios. Ahora dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. A los suyos vino, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, a los suyos no le recibieron. Diga, porque el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios, no reconoció a Cristo como el enviado Hijo de Dios. Así que ahora que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino ciudadanos juntamente con los santos y domésticos de Dios. Es decir, se acabó por la voluntad de Dios y el envío de su Hijo, para que todo el mundo tuviera acceso a poder conocer la salvación de su propia alma. Dios envía a su Hijo, y a través de eso ya se aparece la pared intermedia de separación. Es decir, el pueblo de Israel, que fue el pueblo elegido de Dios, dejó de ser tal, sigue siendo, digamos, porque Él es la muestra de Dios para toda la humanidad, pero nosotros los gentiles podemos ser ingresados a ser considerados como ciudadanos del pueblo de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Aquí está la recomendación del apóstol. Edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, dice, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en el cual vosotros también sois justamente edificados para la morada de Dios en espíritu. Es decir, aquí está reflejado a través de la Santa Palabra, con los versículos que hemos leído, la voluntad de Dios que tiene para toda la humanidad. Es decir, Él eligió un pueblo como ejemplo, ese pueblo cumplió la labor que Dios tenía determinada para él, y enseguida viene el tiempo señalado de Dios para todas las cosas, porque todas las cosas tienen un tiempo, el tiempo señalado por Dios. El mundo, la humanidad, tiene un tiempo señalado por Dios, y los acontecimientos que están profetizados en su santa palabra se van a cumplir porque son voluntad de Dios. De manera que nosotros
si vemos lo que acontece a nuestro derredor, tenemos que corroborar que esto es palabra de Dios, que es verdad. Dice, ¿cuál es el consejo ahora para nosotros? Como Dios escogió un pueblo como ejemplo, y a ese pueblo le entregó una forma de vida a través de estatutos, reglamentos y leyes ordenadas por Dios, nos dice a nosotros el apóstol, edificado sobre ese fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, como decía la palabra en otros pasajes leídos anteriormente, va venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, y aquí nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que seguir el ejemplo dejado y establecido por el Hijo de Dios para poder entonces acercarnos también a ser considerados como pueblo de Dios. Y aquí vienen las situaciones en donde esta iglesia, la iglesia de Dios del Nuevo Pacto, entrega el mensaje de la verdad de Dios. La fe está definida claramente en la Santa Palabra de Dios. Y eso lo vamos a leer porque no nos gusta comentar cosas nuestras, sino lo que dice la Santa Palabra. Y miren lo que dice en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, hay una tarea preciosa. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Y entonces tenemos que hacer un análisis acerca de cuáles son estas sustancias. Y para eso tenemos que mirarlo el acontecer histórico de todo el mundo. Y eso está todo retratado en este libro que se llama La Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y nosotros leímos y empezamos a analizar desde el principio para adelante. Dios elige en el tiempo que Él tenía establecido un pueblo como ejemplo para la humanidad, y a ese pueblo le da leyes, estatutos, ordenanzas, formas de vida. Y la forma de vida que Dios le ha entregado a usted está retratada en la Santa Ley de Dios, en los 10 mandamientos de Dios, en los cuales principia señalando quién es Él. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, Él se presenta con amor, pero también nos dice quién es Él. Él tiene el poder, Él nos ha dado la vida y nosotros por supuesto tenemos que obedecer. Pero posteriormente nos da las tareas. A nosotros, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miremos ahora cómo se ha ido cumpliendo esta situación. Miremos cómo nosotros la estamos cumpliendo con respecto a la voluntad de Dios. Si los hogares hoy día, ¿dónde está honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da? Se han hecho, en la sociedad ha ido creando su propia forma de vida, sus propios estamentos, sus propias formas de ser que son ajenas a la voluntad que Dios dejó establecida. De manera entonces de que incluso ya no pueden haber discriminaciones hombre, mujer y tercer sexo, cuarto y lo que invente la humanidad que está orientada por el enemigo de la voluntad de Dios. Y si nosotros, nuestra iglesia tiene como función fundamental señalar cuál es la verdadera verdad, la verdad que está escrita en su palabra, y nosotros no nos movemos ni para arriba ni para abajo, sino que señalamos lo que Dios establece a través de su santa palabra. De manera entonces que en la ley de Dios empieza por este principio básico: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y después viene lo más grandioso: acordarte haz del día de reposo. Yo quiero hacer hincapié en esta situación, mi querido y estimado televidente, por la sencilla razón de que no puedo decir el número, que no se puede establecer específicamente un número determinado de iglesias, pero todas tienen su propia doctrina. ¿Por qué doctrina? ¿De dónde salen las doctrinas humanas? Aquí está la verdadera doctrina. Por lo tanto, esta iglesia siempre está preocupada de predicar la doctrina que está establecida por Dios en su santa palabra, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces tenemos que empezar por donde se debe empezar. Él se retrata en los 10 mandamientos de Dios, en el libro de Éxodo. Él toma un pueblo como ejemplo para toda la humanidad, y a ese pueblo Él lo saca de la esclavitud
Y después podemos ir viendo inmediatamente el paralelo de esta situación con nosotros mismos. Porque el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto. Y Dios lo sacó de la esclavitud a la libertad de Dios. ¿Y en qué consiste esa libertad? En conocer la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere que usted haga. Y en esta situación estamos hoy día nosotros. Acordaos vosotros los gentiles, que en otro tiempo estábamos ajenos a la voluntad de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y nos entrega su verdad. Y la verdad solamente es muy fácil de leerla. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, Él se retrata como es: yo soy Jehová tu Dios. Y enseguida viene lo que tenemos que hacer: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces quiere decir que tenemos un compromiso. Él nos da a conocer una verdad y nosotros no podemos tomar su nombre en vano, ¿no? Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo le hago una pregunta. Usted asiste a un templo, y en ese templo ¿hay alguna imagen que quiere retratar que es de Dios? Y si es así, ¿cuál es su respuesta frente a este pasaje en donde Dios establece: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? No tendrán dioses ajenos. Entonces, cuando vienen fechas determinadas en que usted va a entregarle un sacrificio, yo le pido que piense, que vea ese momento suyo con lo que dice Dios a través de su santa palabra. Dice, y después dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, nosotros no podemos invocar el nombre de Dios con un objeto que no sea la voluntad de Dios escrita en estos mandamientos. Pero viene aquí lo más importante. De todo, yo lo señalo de esta manera porque refleja el futuro que nos ofrece la palabra. Acordarte del día de reposo para santificarle. Y aquí viene la situación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Y cuál es este día? ¿Cuál es este día? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la iglesia está abierta, la iglesia católica, apostólica, romana, el día domingo para que todo el mundo vaya a adorar a Dios, miren lo que dice el capítulo 31 del libro de Éxodo, que es palabra de Dios. Dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis domingos. No dice domingo, yo no estoy equivocado, por favor léalo conmigo. Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¡Qué gran Dios! Dios le da un día de reposo señalado con nombre y apellido a usted. Y mire lo que dice: para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, usted cumple la voluntad de Dios celebrando el día que Él dejó establecido, y Dios lo ayuda. Dios lo santifica, es decir, lo libera de todas las cargas que trae usted y que el mundo le ofrece. Dice: así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros, y el que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Aquí tenemos que entender los términos exactos y el significado que contiene esta enseñanza de Dios. Él elige a un pueblo, le da una forma de vida que está establecida en los 10 mandamientos que ya estábamos leyendo y que vamos a continuar leyendo. Pero dentro de esos días, entonces también deja específicamente un día de reposo para Él, para que nosotros le adoremos, porque sin Dios no existimos.
Sin el amor de Dios no somos nada. De manera entonces que, continuando, dice, 6 días será hora, mas el día 7º es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que se ore ora el día del sábado morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por edades, por pacto perpetuo. Y aquí viene la situación. Porque ¿qué tengo que hablar yo de esto? Me dirá usted, o pensará usted, o le habrán dicho a usted, siendo para el pueblo de Israel. Y claro, ahora me entra en la meditación. ¿Es para el pueblo de Israel solamente? Mire, yo le invito a que leamos nuevamente el libro de los Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2. En donde habla directamente a nosotros. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, pues estoy leyendo el capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 11. Por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que era llamado incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. Y aquí tengo que detenerme, porque Dios elige un pueblo y a ese pueblo le da una ley de reconocimiento como tal, y esa ley se llamaba la ley de la circuncisión. ¿Y en qué consistía la ley? Para ser reconocido por Dios como hijo, en una operación en el cuerpo que tenía que efectuarse el varón. Y dice, y a eso se refiere, que en aquel tiempo estáis sin Cristo, hablando de la situación nuestra, alejado de la República de Israel, porque ese fue el pueblo que eligió como ejemplo, y aquí significa que así fue un ejemplo, alejado de la República de Israel, extranjero a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, más ahora en Cristo Jesús. Es decir, más venido el cumplimiento del tiempo, dice la palabra, Dios envía a su Hijo, hechos de mujer, hechos súbditos de la ley, para redimir a los que estaban debajo de la ley. Y eso éramos nosotros, porque Él eligió un pueblo, a ese pueblo le dio la ley, ordenanza, estatuto, forma de vida, y nosotros, ajenos a la voluntad de Dios, como lo establece aquí el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, nos incorpora entonces por la gracia y la misericordia de Dios a ser partícipes del pueblo de Él. De manera de que esa es la fase que está viviendo el mundo hoy día. Nosotros, para Dios, todo el mundo tiene el derecho y la voluntad y la puerta abierta para ser considerado como hijo de Dios. Y Él envía entonces a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, es decir, nacido como cualquiera de nosotros, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, que en ese tiempo éramos nosotros, porque a nosotros no se nos fue dada la ley, sino fue al pueblo escogido por Dios. Pero ahora dice la palabra de Dios que aquí en el mismo libro de los Efesios dice, y vino, el versículo 17, y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, cumpliendo Cristo el rol que Dios Padre le había dado, dejó la enseñanza a su pueblo en primer lugar, pero también indirectamente durante su ministerio a nosotros. Y no indirectamente, porque Cristo, por ejemplo, en la reunión, en la conversación con la mujer samaritana, tenemos el mejor ejemplo de que la doctrina que Él trajo también llegó a través de esa mujer al mundo gentil, por poner un ejemplo de los muchos más que existen, porque después la iglesia se edificó, y se edificó sobre la base del fundamento que dice la Santa Palabra, apóstoles, profetas, siendo la creencia principal, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De manera entonces de que esto es lo que predica la iglesia de Dios, la doctrina de Dios verdadera. Aquí para Dios no existen judíos ni no judíos, para Dios no existen blanco ni negro, para Dios somos todos iguales, porque con su sacrificio, con el cumplimiento de haber enviado a su Hijo, se abre la puerta de la salvación a todo el universo que crea y que cumpla la voluntad escrita por Dios. De manera entonces de que eso es interesante, y nosotros podemos cumplir, vemos cómo Cristo en el tiempo determinado por Dios cumplió su voluntad
y dejó toda la puerta abierta para que nosotros hoy día, con la ayuda, con la misericordia y el favor de Dios, podamos estar hablándole a usted estas cosas que están señaladas por la palabra divina de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando Cristo vino a cumplir su ministerio terrenal, él se dirigió en primer lugar a los suyos vino. Esto lo dice el libro de Juan, capítulo 1. Aquí dice, capítulo 1 de Juan, versículos 10 y 11. En el mundo estaba, se refiere al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo fue hecho por Él. Y el mundo no le conoció. A los suyos vino. ¿A qué se refiere? Que Dios envió a su Hijo a su pueblo que era el pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron, porque el pueblo de Israel no reconoció al Hijo de Dios como como tal. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero mire, mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Entonces, aquí tenemos nosotros la explicación bíblica por qué nosotros hemos conocido esta verdad. Dios eligió un pueblo, como lo señalé. Ese pueblo no cumplió la voluntad de Dios, porque así está establecido. Dios tiene un plan para toda la humanidad, y así está establecido en este tiempo, porque gracias, digamos, a la ceguera espiritual del pueblo, entonces nosotros llegó el conocimiento de la verdad a nosotros, y así nosotros hoy en día estamos conversando la verdad de Dios. La iglesia de Dios del Nuevo Pacto es la iglesia que Dios dejó establecida para el mundo gentil. ¿Y en qué consiste? En esto que estamos conversando. Dios dejó un modelo de vida para usted, y ese modelo de vida lo predica esta iglesia, que es la iglesia de Dios. Y ese modelo de vida consiste en que usted debe adorar a Dios de acuerdo a lo que Él dejó establecido. Por eso que en el libro donde está la ley de Dios, que es el capítulo 20 del libro de Éxodo, en la primera parte Dios se retrata. No tendrás dioses. En primer lugar, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervo, porque fue dada la ley en primera instancia a su pueblo, que Él había sacado de la tierra de Egipto. Pero ¿qué tenemos que ver con nosotros? Sí tenemos, y mucho que ver, porque Dios lo eligió al pueblo como ejemplo, pero la salvación es para toda la humanidad. Y si bien es cierto, nosotros no pasamos por el proceso de esclavitud del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, probablemente tal, sí estamos en la esclavitud del pecado. Estábamos presos en las cosas del mundo, ajenos a la voluntad de Dios, y de esa esclavitud del pecado Dios nos da la luz a través de su Hijo, y entonces nosotros podemos ser ingresados con el conocimiento de su verdad a ser considerados parte del pueblo de Dios. Y él viene, entonces, después de que Él dice, ¿quién es? Yo soy Jehová tu Dios. No debemos olvidar estos detalles. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa tener un Dios ajeno? Aquí hay algunas cosas que señala. Por ejemplo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo no creo que tenga necesidad de poner ejemplo, pero hay iglesias que tienen esta figura para adorar, fechas específicas de adoración, y no precisamente a lo que dice la palabra de Dios, porque aquí prohíbe este tipo, no te inclinarás a ella. ¿Y qué pasa cuando usted pasa por delante de esas figuras que hay y usted hace ciertas señales? Usted se está inclinando delante de una figura que esté ajena a la voluntad de Dios. Ni las honrarás. El mes A, el mes B y el mes C y todas las solemnidades que tiene el mundo católico establecidas son ajenas a la voluntad de Dios. Y yo lo menciono de esa manera porque es una forma clara de que usted pueda darse cuenta la contradicción entre lo que Dios
pide entre lo que Dios quiere de usted y cómo se adora a Dios. Y miren lo que dice: no te inclinarás a ella, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces yo tengo un Dios, yo no tengo por qué inclinarme de ninguna manera ante otra cosa u objeto, forma de que tenga, que no sea Dios. Dice: soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Es decir, la maldad es ir contra la voluntad de Dios. Transgresión a la ley de Dios es pecado, es maldad. Dice, pero miren lo que dice: y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si usted quiere tener la verdadera misericordia y el amor de Dios, ponga atención en este consejo que se lo da Dios a través del instrumento que tiene, que es la iglesia de Dios del Nuevo Pacto, que hoy día está con usted, entregándole lo que Dios dice, porque Él toma instrumentos. Nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Es decir, no cumplimos otra cosa que cumplir lo que Dios nos dice que hablemos. Y tiene usted las puertas abiertas de nuestra iglesia para que usted nos visite, para que usted converse, para que usted nos muestre que efectivamente pudiéramos estar equivocados. Cosa que por supuesto yo personalmente no lo creo. Pero no me puedo olvidar que si yo amo a Dios de acuerdo con lo que está establecido en esta primera parte, dice: hago misericordia en millares a los que me aman. Siempre voy a recibir la misericordia de Dios si cumplo lo que Él me dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, no se trata de andar a cada rato jurando por Dios. Y lo juro por Dios, lo juro por Dios, y haciendo señales que son ajenas a la voluntad de Dios. Porque aquí le dice que no lo haga. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué razón? Porque como yo te he dado el conocimiento, es lo que dice, no te inclinarás a esto, no harás esto, no harás esto, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, Dios es Dios. No podemos tomar su nombre en vano, si nosotros somos productos de Él. El amor de Dios creó a usted, creó todo su alrededor, y ese mundo que tiene usted en su propio hogar tiene que entregárselo al Creador, que es Dios. ¿Y cómo? Haciendo la voluntad del Padre. Y dice: acordarte hace, y le da un día de reposo, un día específico de reposo. Porque Él sabe que todo el mundo trabaja, tiene que trabajar. ¿Y por qué lo sabe? Porque Él hizo una obra durante un tiempo determinado que era igual al trabajo. Yo trabajé tanto y reposé, por lo tanto tú también tienes que trabajar y reposar. Eso, digamos, en palabras humanas, que no es lo que, pero es lo que dice la palabra. Mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová, que es Dios, los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ya lo leímos en el capítulo 31, y le voy a volver a dar una vuelta nueva para que no nos olvidemos que el día es señalado por Dios. Aquí habla del día de reposo, y en el Éxodo capítulo 31 dice el versículo 13 adelante: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. Es decir, no el sábado mío, no el sábado del calendario, es el sábado de Dios. Mis sábados, porque es señal, es decir, es una señal. Bendito sea Dios, porque usted está señalado por Dios si usted cumple la señal de Dios. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, usted guarda la voluntad de Dios y Dios lo señala como su hijo, lo santifica. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada en medio de su pueblo. 6 días será obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades y por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces,
la aclaración que también la hemos hecho en otra oportunidad y no está de más recordarla, es que como se refiere al pueblo de Israel, nosotros estamos ajenos a esto, pero no es verdad. No es verdad, y eso lo deja absolutamente claro el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que era un mundo gentil. Dice, en aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. Efesios capítulo 2, estoy volviendo a leer, que ya lo leímos una vez. En aquel tiempo estáis sin Cristo, alejados de la República de Israel. Porque como hay algunos que dicen que eso era para Israel, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Alejado de la República, extranjero a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero mire lo que pasó. Más ahora en Cristo Jesús. Dios envía en el tiempo establecido por Él a Cristo, el Hijo de Dios. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, nosotros los gentiles. Esto es una carta al mundo gentil de esa época y que por supuesto es para nosotros, válida para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Porque más ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. Y aquí explica el proceso entonces, la consecuencia del sacrificio de Dios. ¿Y cuál es ese sacrificio de Dios? Enviar a su Hijo amado, para que a través de su muerte, entonces, con su sangre, permitiera que todo el mundo, ajeno a la voluntad de Dios, pudiera ser considerado como parte del pueblo de Dios. ¿Dice? Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, con su sacrificio. Él reconcilia a judíos y gentiles, dice, que por Él, por la muerte de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora mire, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino juntamente ciudadano con los santos y domésticos de Dios. Es decir, Dios le da a usted la patria potestad de ser hijo de Él. Hermano, nosotros los que hemos vivido en el extranjero, podemos tomar una conciencia absolutamente clara de la enorme importancia que tiene esta situación. Cuando usted va, por ejemplo, a vivir al extranjero y se hace ciudadano extranjero, usted puede palpar en sí mismo, con sí mismo, la diferencia de ser considerado un ciudadano probablemente tal y un extranjero. Un extranjero. Nosotros hemos vivido esa experiencia. De manera entonces de que, aquí dice, ¿y qué tuvimos que hacer para ser reconocidos como ciudadanos de otro país? Tenemos que amoldarnos a las leyes de este país. Es decir, nosotros, no, es que yo soy chileno, no voy a hacer esto. No, allá tenía que hacer las cosas que estaban escritas para el ciudadano de ese país, porque ellos tienen leyes, estatutos, ordenanzas. Y miren lo que tenemos, tenemos que hacer. Edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, esta es la enseñanza de la Iglesia de Dios Nuevo Pacto. Nosotros somos considerados pueblos de Dios. Hemos reconocido la verdad de Dios por misericordia de Dios, y de manera entonces de que las puertas y el llamado de Dios a través del mensaje que hemos leído están abiertas para ustedes. La bendición de Dios sea en vuestros hogares y usted visítenos a través de las recomendaciones que siempre está entregando la hermana que conduce este programa. Que Dios de paz les bendiga.
Agradecemos a nuestro hermano Nelson por este interesante tema que nos revela que a pesar de que el mundo está convulsionado, que en aquellos momentos difíciles los hijos de Dios tenemos la esperanza de un Dios que nos ha prometido guardarnos de todos los males si guardamos sus mandamientos y cumplimos con los preceptos que Él nos ha enseñado. Comenzamos entonces así a despedir el programa del día de hoy. Mi hermano Nelson, si usted quiere despedirse por favor de la teleaudiencia. Yo agradezco en primer lugar a la Iglesia, a la dirección de la Iglesia que me da esta oportunidad de poder entregar este conocimiento que con la misericordia de Dios he recibido y que he dado a conocer. Y por supuesto, deseando de todo corazón que esta palabra haya hecho eco en su espíritu, en su corazón, porque la Iglesia de Dios es una sola. Dios es uno solo. Pero en la voluntad nuestra, el deseo nuestro como Iglesia es que usted entienda la verdadera verdad de Dios. El Dios de paz les bendiga. Muchas gracias. Por nuestra parte entonces les dejamos cordialmente invitados a participar cada sábado de las reuniones que se realizan en San Rosendo, en calle Balmaceda 17, en los horarios de 10:30, 16 y 18 horas. Del mismo modo, si quiere interiorizarse mucho más sobre los distintos temas que tratamos en los programas, no duden en visitar nuestra página web www.idnp.cl. Que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.